En la inmensidad helada de Alaska, donde el invierno nunca parece dar tregua y la noche se extiende por semanas, Warren Pierce vivía solo. Su cabaña, pequeña y rústica, estaba alejada de cualquier ciudad, una mancha insignificante en medio del paisaje blanco e infinito. La vida de Warren había sido solitaria, pero le gustaba así. La quietud de la nieve cayendo, el sonido del viento cortante a través de los árboles altos. Todo eso lo confortaba. No tenía familia cerca y hacía años se había alejado de las complicaciones de la vida moderna. El trabajo que hacía, cazando y recolectando lo necesario para sobrevivir, era simple y repetitivo. Pero, en el fondo, sabía que estaba huyendo de algo. Tal vez de sí mismo, tal vez de la soledad que se volvía cada vez más pesada sobre sus hombros, especialmente durante los largos meses de invierno. Fue en una de esas noches heladas, cuando el viento soplaba tan fuerte que parecía arrancar el alma de los árboles, cuando algo inesperado sucedió. Cuando Warren regresaba de una pequeña expedición para revisar las trampas de caza, escuchó un sonido. No era el habitual susurro del viento o el crujir de una rama rompiéndose, sino algo más, algo vivo. Al acercarse a la entrada de su cabaña, vio dos figuras oscuras, con ojos brillantes paradas sobre la nieve. Eran lobos, dos de ellos grandes, visiblemente exhaustos, con el cuerpo marcado por heridas, manchados de sangre y respirando pesadamente. En un primer momento, el instinto de Warren fue retroceder, prepararse para un posible ataque. Pero, en lugar de la agresividad que esperaba, los lobos se acercaron lentamente, sin mostrar señales de hostilidad. Había algo más allí, algo que no lograba entender, una necesidad, una súplica silenciosa de ayuda. El frío penetrante de las noches en Alaska no perdonaba, y Warren sabía que, si no tomaba una decisión rápidamente, esos lobos no sobrevivirían. Sin embargo, la duda lo carcomía. La naturaleza de Alaska era implacable, y los salvajes nunca fueron animales fáciles de manejar. Incluso heridos, eran criaturas poderosas, con instintos de supervivencia agudizados. Sin embargo, algo en sus ojos, un destello de vulnerabilidad, hizo que Warren dudara. Contra todos sus instintos de precaución, se agachó y hizo un gesto silencioso, casi instintivo, como si los invitara a acercarse. Por alguna razón, los lobos no dudaron. Se acercaron más, dejándose guiar por él hasta el interior de la cabaña. La tensión aún estaba allí, pero ahora había una sensación extraña, como si todos, incluso él, estuvieran viviendo una experiencia única, algo más allá de simplemente rescatar a animales heridos, algo que trascendía la racionalidad, la lógica. Warren cuidadosamente los hizo entrar, con el corazón latiendo aceleradamente. Una vez dentro, los observó por un momento, notando la respiración agitada y el estado de agotamiento de los animales. El lobo mayor, un macho con pelaje gris oscuro, tenía la pata delantera visiblemente dañada, y el lobo más joven parecía tener dificultades para moverse debido a un corte profundo en su costado. Warren nunca había tratado heridas de animales salvajes, pero sabía lo suficiente sobre primeros auxilios como para intentar ayudarlos. Rápidamente tomó algunos paños limpios, preparó una fogata para iluminar la cabaña y con manos temblorosas comenzó a limpiar las heridas de los lobos con lo que tenía a su disposición, agua hirviendo y un poco de antiséptico improvisado que usaba para sus propios rasguños. La cabaña, que siempre había sido un refugio de soledad y silencio, ahora estaba llena de una especie de urgencia, una sensación de responsabilidad que Warren no esperaba. Cada gemido de los lobos parecía cortar el aire helado, y él no sabía si estaba haciendo lo suficiente para ayudarlos. Mientras trataba las heridas, los lobos parecían someterse al proceso sin resistencia,
como si supieran que estaban en buenas manos, o tal vez solo no tenían fuerzas para reaccionar. Warren, por su parte, sentía una mezcla de gratitud y desconcierto. Nunca imaginó que su soledad sería interrumpida por algo tan inesperado y, de alguna manera, delicado. El lobo mayor, el macho, parecía confiar más en su presencia. Sus ojos, que antes estaban alerta, ahora parecían suavizarse, como si reconocieran que él no representaba una amenaza. Pero el lobo joven, más herido y claramente más frágil, evitaba el contacto visual y mantenía una postura defensiva, como si aún temiera el toque humano. Warren, consciente de que cualquier movimiento en falso podría hacer que los lobos se sintieran amenazados, se concentró en actuar con calma, hablando en voz baja e intentando transmitir seguridad. En el fondo, no sabía por qué estaba haciendo eso. Esas criaturas salvajes no pidieron ayuda, aparecieron allí por casualidad, o tal vez por necesidad. Sin embargo, algo dentro de Warren le decía que de alguna manera él también necesitaba esa conexión. El vacío que sentía en su vida desde hacía tanto tiempo, ahora lleno con la presencia de esos animales, parecía de alguna forma más soportable. A medida que la noche avanzaba y el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, Warren logró limpiar las heridas e improvisar un vendaje rudimentario para los lobos. El lobo más viejo, a pesar del dolor, parecía calmarse, acostado cerca de la chimenea. En cambio, el más joven seguía inquieto, con los ojos fijos en Warren, como si intentara entender qué estaba sucediendo. El calor del fuego y la comida sencilla que Warren preparó comenzaron a hacer efecto. El macho, con su apariencia más imponente, devoró la carne con un hambre insaciable, mientras que el lobo más pequeño dudó, pero finalmente cedió, devorando lo que se le ofreció. Warren observaba, absorto, cómo esos animales, que pertenecían a la naturaleza salvaje, parecían tan indefensos bajo su atención. El vínculo entre ellos parecía formarse poco a poco, silenciosamente, sin palabras, solo gestos e instintos. Pero, mientras cuidaba a los heridos, una duda creciente tomaba cuenta de su mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba ayudando o solo interfiriendo? Alaska era implacable y sabía que incluso con los cuidados que les daba, no podría cambiar el destino de los lobos. Se habían herido por una razón, y tal vez la razón de que estuvieran allí no fuera la necesidad de ayuda humana, sino la lucha que siempre ha existido en la naturaleza salvaje. Había algo instintivo y profundo en su duda. Si los lobos se recuperaran, ¿qué haría con ellos? ¿Serían capaces de regresar a la naturaleza o los estaba manteniendo en un lugar que no les correspondía? Durante los años de soledad, Warren se había acostumbrado a vivir con sus decisiones sin cuestionarlas. Pero ahora, las preguntas sobre la vida salvaje, sobre lo que está bien o mal, lo estaban confrontando de una manera que no anticipaba. Sabía que no podía salvar a los lobos de todo, y que, en el fondo, la mejor ayuda que podría darles sería dejarlos seguir su camino. Pero, ¿y si en el fondo ellos estuvieran más seguros allí, con él? Ese pensamiento, una mezcla de compasión y egoísmo, lo atormentaba. Sentía una conexión con los lobos, una conexión que nunca imaginó experimentar con animales tan salvajes. Las horas pasaron en silencio, interrumpidas solo por los suaves sonidos de la madera crujiendo en la chimenea y los respiros entrecortados de los lobos. Warren sentía el peso de las decisiones que estaban por venir. Se preguntaba si solo estaba proyectando sus propias necesidades de compañía y afecto en los lobos, creando una conexión ilusoria donde no debía haberla. Después de todo, siempre había sido un hombre solitario, alejado de cualquier relación íntima, elegida por él mismo cada día. La vida que había llevado hasta allí, aislado y sin mayores interacciones humanas, nunca fue un error. Por el contrario,
Había encontrado paz en ese silencio. Pero ahora, con los lobos en la cabaña, comenzaba a cuestionar si esa paz no era solo una huida de una vida que podría haber tenido, pero eligió no tener. Alaska, con toda su soledad y vastedad, ya no le ofrecía la tranquilidad que solía sentir. Ahora había el dilema de los lobos y, de alguna manera, el dilema de sí mismo. Fue cuando el viento comenzó a aullar afuera. La tormenta, que parecía distante, se acercaba rápidamente. El cielo se oscureció y el sonido de la nieve golpeando contra las ventanas aumentó, anunciando la furia del invierno. Warren se levantó y fue hasta la puerta mirando afuera. La nieve espesa y los vientos fuertes creaban un manto impenetrable de blanco. Sabía que, con la tormenta acercándose, cualquier intento de mover a los lobos a un lugar más seguro sería imposible. Lo peor sería si alguno de ellos, aún débil, intentaba escapar al bosque en busca de comida o refugio. Alaska no perdonaría la debilidad. Lo sabía de sobra. A pesar de todas sus dudas, una cosa estaba clara. No podría dejarlos ir ahora. No con la tormenta a la puerta. No con la situación tan precaria. Necesitaba mantener a los lobos allí, bajo su protección, hasta que el tiempo cambiara. Pero eso, en el fondo, solo profundizaba el dilema. ¿Estaba ayudando a los lobos o solo creando una prisión para ellos? La tormenta rugía afuera, la nieve siendo soplada con fuerza contra las paredes de la cabaña, como si todo Alaska estuviera tratando de invadir. Warren cerró la puerta rápidamente y al mirar a los lobos, se dio cuenta de que ellos estaban tan cansados como él. El macho mayor estaba acostado con la cabeza entre sus patas, respirando pesadamente, mientras que el lobo más joven parecía haber encontrado algo de comodidad al acurrucarse cerca de la chimenea. El fuego, que antes parecía un simple detalle acogedor, ahora era su única defensa contra el caos del exterior. El viento cortante, que hacía danzar la nieve en el aire, traía consigo una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando, como si la naturaleza lo estuviera presionando para tomar una decisión de la que no tenía opción. Warren sentía su cuerpo tenso, dividido entre el impulso de mantener a los lobos a salvo y el conocimiento de que, al hacerlo, estaba interfiriendo en el orden natural de las cosas. Pero, mientras la tormenta se intensificaba, sabía que no podría mandarlos lejos. No esa noche, no estaba seguro de cómo resolvería lo que vendría después, pero en ese momento, su único pensamiento era garantizar que los lobos sobrevivieran a esa tormenta. Echó más leña al fuego, revisó los vendajes en las heridas de los animales y se sentó cerca de ellos, sintiéndose de alguna manera más responsable de ellos de lo que jamás se sintió por algo o alguien en toda su vida. La soledad que cargaba desde hacía años, la misma que pensaba haber superado, ahora parecía lejana. Los lobos, con sus heridas y debilidades, de alguna forma llenaban el vacío silencioso que él había escondido tan bien. Esa noche, el sonido del viento y la nieve parecía fusionarse con los propios pensamientos de Warren, creando una melodía caótica y perturbadora en su mente. Se encontraba observando a los lobos con más atención, como si intentara descifrar algo en ellos que lo ayudara a entenderse a sí mismo. El lobo más viejo, a pesar de su estado debilitado, parecía irradiar una quietud, una aceptación tranquila ante el sufrimiento. En cambio, el joven, con ojos más inquietos, no parecía conformarse con su situación, como si aún buscara una salida, una forma de escapar de su fragilidad. Warren se sintió como esos lobos. En su soledad, también había buscado durante años una manera de escapar de su propia vulnerabilidad, de la necesidad de conexión. Sabía que los lobos estaban perdidos en ese momento, pero, de alguna forma, él también lo estaba. Había algo simbólico en todo eso, una oportunidad para sanar no solo a los lobos, sino también a sí mismo. Pero,
¿Qué vendría después? ¿Qué pasaría cuando la tormenta pasara y los lobos se recuperaran? ¿Realmente podría dejarlos ir sin querer mantener esa conexión? Las primeras luces de la mañana comenzaron a aparecer tiñendo el cielo de un azul frío. La tormenta, aunque aún fuerte, comenzaba a perder fuerza. Warren sabía que pronto tendría que tomar una decisión y esa decisión no sería fácil. Mientras contemplaba la posibilidad de liberar a los lobos de vuelta a la naturaleza, una sensación de inquietud lo llenó. Sabía que la vida en Alaska no ofrecía segundas oportunidades. Cuando se trataba de seres tan salvajes, una mala elección podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué realmente sabía él sobre lo que era mejor para los lobos? ¿Sería más justo dejarlos en libertad, enfrentándose a los peligros de la naturaleza? ¿O sería más humano mantenerlos cerca de él ahora que habían sido acogidos? Las preguntas parecían multiplicarse, y Warren ya no sabía si estaba pensando en los lobos o en sí mismo. En algún nivel, deseaba que alguien, una voz experimentada, pudiera decirle qué hacer. Pero la única persona allí de carne y hueso era él. Y por más difícil que fuera, era su decisión la que ahora debía tomarse. A la mañana siguiente, mientras la tormenta finalmente comenzaba a disiparse, un sonido de motores cortó la quietud de la cabaña. Warren se levantó rápidamente y miró por la ventana. Era un pequeño vehículo completamente cubierto de nieve, su silueta apenas visible contra el lienzo blanco del paisaje. En pocos minutos, el vehículo se detuvo frente a la cabaña y una figura emergió de él envuelta en ropa pesada de invierno. Warren sintió una mezcla de sorpresa y alivio al ver a la mujer acercándose, una extraña que, por alguna razón, no parecía extraña. Se acercó con pasos firmes, pero rápidos, y se presentó como Cara, una investigadora del Centro de Vida Silvestre. «Vinimos a buscar a los lobos», dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Sabía que estaban por aquí. El equipo estaba monitoreando esta manada. Warren, aún aprensivo, la observó en silencio mientras Cara se acercaba a los lobos. Ella, a diferencia de él, parecía no dudar al tratar las heridas, utilizando herramientas y medicamentos adecuados. La experiencia era clara en sus gestos, pero también estaba consciente de lo que el hombre había hecho por esos animales. «Los cuidaste bien», dijo ella, mientras examinaba al lobo mayor con más atención. «Pero sabes que, en algún momento, ellos necesitan regresar. Su vida está allá afuera, en la naturaleza. No pertenecen aquí, no contigo». Las palabras de ella, dichas con una firmeza calma, hicieron que el pecho de Warren se apretara. Sabía que ella tenía razón. Los lobos no pertenecían a la cabaña, no pertenecían a su vida, pero los sentía como suyos ahora. La conexión que había creado con los lobos era real y de alguna forma los veía como una extensión de sí mismo. De alguna manera quería mantenerlos seguros, cerca de él. Pero la realidad se imponía. Cara parecía entender la lucha interna de él, pues una pausa antes de continuar. «No estamos aquí para quitártelos, estamos aquí para ayudar. Necesitarán cuidados médicos en un centro de rehabilitación y luego podemos liberarlos. Necesitan una oportunidad». Esas palabras de Cara, tan simples y directas, golpearon a Warren como una avalancha. La propuesta de devolver a los lobos a la naturaleza parecía lo que debía hacerse, lo correcto, pero el sentimiento de pérdida lo invadió de forma implacable. Los observaba ahora de manera diferente, con una percepción más clara de la dificultad que sería verlos partir. La conexión que había creado con los lobos, esa sensación de ser útil, de ser importante para algo o alguien, estaba allí, frente a él, en un contexto que jamás imaginó. La idea de perder ese vínculo, de ver a los lobos alejarse hacia el vasto e implacable Alaska, cortaba algo profundo dentro de él. «Yo
No sé si puedo dejarlos ir, dijo, con la voz más baja de lo que quisiera. Era una confesión de debilidad, un reconocimiento de que se había aferrado a algo que no podría mantener. Ellos confían en mí ahora. Los traje hasta aquí. Kara lo observó con una paciencia silenciosa, y Warren se dio cuenta de que ella no lo estaba apresurando en su decisión, como él imaginaba. Ella parecía entender el dilema que enfrentaba, pero también sabía que la realidad estaba a su alrededor. «Sé que es difícil», respondió suavemente, «pero ya hiciste más de lo que podrías imaginar por ellos. Los cuidaste, les diste una oportunidad que no tendrían por sí solos. Ahora necesitan regresar a su lugar, a su manada, a la libertad. Y eso, Warren, es lo que realmente los salva. No se trata solo de sobrevivir. Ellos necesitan ser lobos otra vez». Las palabras de Kara hicieron que Warren sintiera el peso de la responsabilidad. Sabía que, por más que el dolor de dejarlos ir fuera grande, mantener a los lobos cerca de él no era la solución. Estaba dándoles una oportunidad de vivir como siempre debieron haber vivido, en libertad. El sonido de los motores que se acercaban nuevamente cortó el silencio de la cabaña. Kara había traído un equipo de rehabilitación y pronto el espacio se llenó de profesionales que parecían saber exactamente qué hacer. Warren observó mientras los lobos eran cuidadosamente preparados para el viaje, una última etapa antes de su recuperación definitiva. Había algo casi solemne en el proceso, como si estuviera participando de una ceremonia silenciosa, una que involucraba tanto a los lobos como a él mismo. Sabía que al despedirse estaba haciendo lo que debía hacerse, pero eso no borraba la sensación de vacío que comenzaba a formarse dentro de él. Los observaba con una mezcla de orgullo y dolor. El lobo más viejo, que antes parecía tan frágil, ahora se levantaba con más facilidad, aunque aún cojeando levemente. El joven, más animado, olisqueaba el aire como si se estuviera preparando para regresar a la vida salvaje, a la libertad que nunca debió haberle sido arrebatada. Warren sintió un nudo en el pecho, como si hubiera perdido algo importante, algo que nunca supo cuánto valoraba hasta ese momento. Cuando el equipo finalmente se preparó para partir, Kara se acercó a Warren, que aún estaba quieto, casi ajeno al movimiento a su alrededor. «Ellos estarán bien», dijo ella, con un tono que él sabía que era reconfortante, aunque el dolor de la despedida aún fuera grande. «Los salvaste, Warren. No hay forma de negarlo». Asintió, pero sus palabras no eran suficientes para alejar la sensación de pérdida que comenzaba a dominarlo. Sabía que el ciclo de la vida salvaje, al igual que la vida humana, no era simple. Siempre había la necesidad de soltar, de dejar ir, aunque el deseo fuera mantenerlo cerca. Miró por última vez a los lobos, ya acomodados en la pequeña jaula de transporte, y sintió un peso salir de sus hombros. De alguna manera, había cumplido su papel, no solo como cuidador, sino también como alguien que comprendía el verdadero significado de la libertad. Alaska, con toda su crueldad y belleza, no había sido el escenario de su soledad, sino el escenario de su transformación. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo una extraña ligereza, como si estuviera dejando algo atrás, pero también recibiendo algo nuevo a cambio. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, sin una nube siquiera que bloqueara la luz del sol que comenzaba a extenderse por la vasta blancura de Alaska. Warren, sentado en la terraza de su cabaña, observaba el horizonte. El equipo de Kara ya había llevado a los lobos, y él sabía que, en algún lugar distante, estaban siendo liberados, regresando a la vida salvaje. La idea de verlos tan libres, corriendo por los bosques y valles que conocía tan bien, de alguna forma le trajo una sensación de paz. Sabía que los lobos estarían bien. La naturaleza salvaje, aunque implacable, había sido su hogar, y ahora también era el suyo.
Pero algo dentro de Warren cambió ese día. Ya no sentía el peso de la soledad que lo perseguía, no de la misma forma que antes. Alaska, con su inmensa belleza y su fuerza cruel, seguía siendo la misma, pero él ya no lo veía como un enemigo. Era, después de todo, su lugar. Más que eso, comprendía ahora que el equilibrio de la vida y de su propia vida no dependía de mantener las cosas atrapadas o bajo control. El ciclo de la naturaleza no estaba allí para ser interrumpido, estaba allí para ser respetado. Warren se levantó de la silla de madera y entró a la cabaña. La nieve seguía cayendo afuera, pero la paz dentro de él ahora parecía más duradera. Les había dado a los lobos el mayor regalo que podría ofrecer, la oportunidad de regresar a casa, y en el proceso también había encontrado una manera de reconectarse con lo que realmente importaba. La verdadera libertad, que no se basa en la posesión, sino en la capacidad de permitir que el otro sea libre. Sonrió, no para sí mismo, sino por primera vez en mucho tiempo para el mundo que lo rodeaba. Alaska, con todos sus desafíos, ahora era una tierra de posibilidades, y él estaba listo para enfrentarlas, ya no más en soledad, sino con la comprensión de que había más para la vida que la simple supervivencia. Como los lobos, él también aprendió a vivir libre. Mientras el silencio se extendía sobre el paisaje alrededor de la cabaña, Warren no pudo evitar pensar en todo lo que había vivido en los últimos días. No solo había dado una segunda oportunidad a los lobos, sino que también había encontrado algo que estaba perdido hacía mucho dentro de él, un sentido más profundo sobre la conexión entre los seres vivos, entre la naturaleza y la humanidad. Antes, veía Alaska como un lugar de aislamiento, donde podía esconderse de sus propios sentimientos. Ahora, ese mismo Alaska parecía más amplio, más vivo. Recordaba las noches solitarias en las que se sentaba junto al fuego, intentando alejar la sensación de vacío, solo para darse cuenta de que el vacío no venía del mundo a su alrededor, sino de la falta de comprensión sobre lo que realmente necesitaba. Los lobos, con su fuerza y vulnerabilidad, le habían mostrado que la verdadera sanación no venía de alejarse de lo que nos hace sentir, sino de enfrentar la dureza de la vida con valentía y compasión. A medida que los días pasaban, el peso de la soledad ya no parecía tan opresivo. Warren sabía que, de algún modo, su vida nunca más sería la misma. Ya no podría ver Alaska solo como una vasta extensión de tierra fría e implacable. Ahora veía ese lugar también como un reflejo de su propio viaje, un espacio donde la lucha por la supervivencia y la búsqueda de conexión coexistían, donde la vida, por más dura que fuera, se renovaba constantemente. A veces se sorprendía sonriendo al recordar a los lobos, imaginándolos corriendo por el bosque, libres de cualquier dolor. Pero, más importante aún, sonreía porque sabía que él también había encontrado, allí en la soledad de esas montañas, su propia libertad. Libertad de escapar de la vida, sino la libertad de aceptarla finalmente como es, llena de dificultades, pero también de oportunidades de sanación y redención. El tiempo, como siempre, continuaba su marcha lenta y constante en Alaska. La nieve caía con más suavidad ahora, el invierno dando paso a las promesas de la primavera que pronto llegaría. Warren, de pie en la terraza de su cabaña, observaba los copos de nieve bailando en el aire frío. No había prisa en sus movimientos. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, en paz. No porque todo a su alrededor estuviera perfecto, sino porque finalmente entendió que la vida está hecha de ciclos, de despedidas y reencuentros, de heridas y sanaciones. Miró al horizonte, donde las montañas se erguían imponentes, pero ya no más intimidantes,
Ellas, como él, eran parte de algo mucho más grande, algo que no se podía controlar ni apresar, sino solo respetar. La conexión que había creado con los lobos, aunque temporal, lo había transformado y, al liberarlos, también se había liberado de un peso que cargaba hacía años. Ahora comprendía el verdadero significado de vivir en armonía con la naturaleza. No se trataba de dominar o controlar a los seres a su alrededor, sino de entenderlos, aceptarlos en su totalidad, con sus fuerzas y debilidades. Los lobos, ahora libres, habían vuelto a su lugar, a su rol en el ciclo de la vida salvaje. Y Warren, de alguna forma, también había encontrado el suyo. Sabía que ya no estaba huyendo de su soledad, sino aceptándola como parte de la experiencia humana. La vida, como la naturaleza, exigía equilibrio, y ahora sentía que había alcanzado una paz que antes le parecía inalcanzable. A medida que pasaban los días y las estaciones se alternaban suavemente en Alaska, Warren sentía una sensación de renovación que no había experimentado en mucho tiempo. Su vida en la cabaña continuaba siendo simple, pero ahora ya no parecía más solitaria de una manera pesada. Había aprendido, con los lobos, que la soledad podía ser un terreno fértil para el autoconocimiento. No era algo a temer o evitar, sino una oportunidad para reflexionar, para entender quién era realmente. Las lecciones que había aprendido con los lobos sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la libertad, ahora se entrelazaban con su propio viaje de vida. Ya no sentía más el peso de un vacío interno, sino un espacio abierto para nuevas posibilidades. Comenzó a pensar sobre el futuro de una manera diferente. Ya no estaba tan preocupado por llenar el silencio de su vida con distracciones o por intentar escapar de las dificultades que lo aguardaban. Sabía que la vida no sería fácil. Alaska nunca sería amable, pero sentía que estaba listo para lo que viniera. Cada amanecer sentía una renovación, una energía que lo impulsaba a seguir adelante. La experiencia con los lobos, la entrega y la despedida, la enseñanza de la naturaleza, todo lo había preparado para un futuro que ahora enfrentaba con claridad. La verdadera superación no estaba en evitar el dolor, sino en aprender a lidiar con él, en aceptar que la vida estaba hecha de altos y bajos, y que la verdadera fuerza venía de la capacidad de seguir adelante, independientemente de las adversidades. A medida que el invierno finalmente cedía paso al florecimiento de la primavera, Warren reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Alaska, que antes parecía un espacio de aislamiento y lucha constante, ahora era una tierra de oportunidades. Pensaba en los lobos y en cómo su ayuda había sido parte de algo mayor, un ciclo de vida que no estaba dentro del control de nadie. Pero al liberar a los lobos, se sintió, de alguna manera, liberado también. Alaska, con sus paisajes vastos y áridos, ya no representaba una lucha constante para Warren, sino un escenario donde podría vivir de manera más plena, aceptando los altos y bajos de su propia existencia. La sensación de que había superado algo profundo se afianzó dentro de él. Warren sabía que no había terminado su viaje, que nuevos desafíos llegarían, pero la confianza en sí mismo, la certeza de que podría enfrentar cualquier obstáculo, era más fuerte ahora. Ya no temía las tormentas de la vida, ni las de Alaska, ni las que lo aguardaban dentro de sí mismo. Había aprendido a estar en paz con la incertidumbre y con el cambio. La experiencia con los lobos lo había enseñado a respetar el flujo de la vida, a aceptar las despedidas con gracia y los reencuentros con un corazón más ligero. Todo era parte de un ciclo que ahora comprendía profundamente. Y al mirar el horizonte nuevamente, Warren se sintió listo para todo lo que el futuro le deparara. La soledad que temía antes, ahora era simplemente el espacio para su propio crecimiento. Finalmente, estaba en casa, en equilibrio consigo mismo y con la naturaleza. El tiempo, como siempre,
continuaba su marcha implacable. Pero para Warren, ahora traía algo más que la rutina diaria. Había un nuevo significado en cada amanecer. Estaba de vuelta en su propio ritmo, pero con una comprensión diferente sobre el mundo y sobre su propia vida. Los lobos habían sido más que solo animales heridos que él cuidó. Fueron, de alguna manera, los catalizadores de su propia transformación. Al ayudarlos, también se ayudó a sí mismo a ver el valor de su propia vida, de su propio viaje. Ya no se trataba de luchar contra la soledad o el dolor. Era sobre aceptar que ambas formas forman parte del todo, que la vida, con todas sus dificultades, también está llena de belleza y aprendizaje. Ahora Warren sabía que el secreto estaba en vivir con los ciclos, con los altos y bajos, y estar en paz con eso. La superación no estaba en ser inmune al sufrimiento, sino en aprender a atravesarlo con coraje y comprensión. Sabía que su viaje no tenía un fin definitivo, que la vida seguiría desafiándolo, tal vez de maneras diferentes. Pero por dentro ya había cambiado. La paz que sentía no era una paz de acomodación, sino de aceptación profunda. Miró la vastedad que tenía frente a él, las montañas que parecían extenderse hasta el infinito, y sintió que estaba listo para cualquier cosa que viniera. No era la ausencia de miedo, sino la certeza de que ahora sabía cómo lidiar con lo que la vida le deparara. La soledad, antes temida, ahora era simplemente un espacio donde podía crecer. Y eso, sabía él, era la verdadera libertad. Warren continuaba viviendo su rutina, pero con los ojos más atentos a la belleza simple e inmensa del mundo a su alrededor. Montañas, el bosque, la nieve que caía silenciosa, todo parecía ahora más significativo. La soledad de la cabaña, que antes lo consumía con un vacío constante, se había transformado en una compañía tranquila. Sentía que no necesitaba nada más que lo que ya tenía, pues había encontrado una paz que no dependía de estar rodeado de personas o distracciones. Había aprendido con los lobos que la verdadera libertad estaba en aceptar lo que la vida ofrece, sin resistencia. El vínculo que había creado, con ellos tan profundo e inesperado, era un recordatorio constante de que los seres vivos, humanos o no, tienen sus propios ritmos. No podían ser forzados a cambiar, y él ni siquiera podía impedir que siguieran su camino natural. Los había ayudado, pero también había aprendido de ellos a vivir en sintonía con la naturaleza y con las dificultades que ella impone, sin intentar controlarlas. Ahora sabía que él mismo, al igual que los lobos, necesitaba simplemente seguir su propio curso, viviendo cada momento como viniera, con aceptación y gratitud. Y esa aceptación, esa reconciliación con la vida, fue lo que lo hizo verdaderamente libre. La primavera florecía lentamente en Alaska, y con ella una nueva temporada de desafíos y de posibilidades. Warren sabía que su vida seguiría su curso natural, con altos y bajos, como siempre había sido. Pero al mirar la inmensidad de la tierra a su alrededor, sentía una conexión con todo, como si todo estuviera en equilibrio. Sabía que los lobos habían cumplido su papel en su vida, no solo como criaturas que él había ayudado, sino como maestros silenciosos, enseñándole sobre la resistencia, la libertad y la importancia de vivir según el propio ritmo. El vínculo que había tenido con esos animales, aunque temporal, lo había marcado profundamente y sentía en lo más profundo de su alma que ellos, de alguna manera, ahora estaban libres de verdad, pero también presentes en su memoria. Ahora, más que nunca, Warren entendía que la superación no significaba estar libre de dificultades o soledad, sino ser capaz de enfrentar esas situaciones con un corazón más abierto, más flexible. Miró las montañas distantes, donde el invierno lentamente cedía paso al crecimiento y a la renovación. Estaba en paz, no porque su viaje estuviera completo,
sino porque finalmente había aprendido cómo caminar sin miedo, sin resistencia. Las lecciones de los lobos, de cuidado, de fuerza silenciosa, de adaptación, ahora habitaban dentro de él, y sabía la vida, como ellos, seguiría su propio camino, siempre renovándose. El viaje de superación que había vivido y que ahora parecía terminar, estaba solo comenzando, en una nueva forma, en un nuevo ciclo. Sonrió suavemente, sintiéndose listo para lo que el futuro trajera. Warren sentía que, a medida que pasaban los días, algo dentro de él aún se estaba ajustando. Las lecciones de los lobos no eran solo sobre cuidarlos o ver sus heridas sanar. Eran sobre entender el propio proceso de sanación, lo que él, ahora, sabía que era un viaje continuo, sin fin definitivo. La vida nunca nos da una resolución final, pensaba. No hay un punto de llegada en el que todo se resuelva. En cambio, hay una serie de momentos, de ciclos, que nos enseñan a cada paso. Los lobos, con sus cuerpos marcados por las cicatrices de la lucha por la supervivencia, eran la prueba viva de eso. Eran fuertes, pero también vulnerables. Se adaptaban, pero siempre llevaban consigo el peso de las batallas pasadas. Así era como Warren sentía su propia vida ahora. Sabía que no podía evitar el dolor, la pérdida o la soledad que a veces surgían, pero también sabía que esas cosas formaban parte del proceso de crecimiento. Y, en el fondo, sentía que la verdadera superación no estaba en evitar el sufrimiento, sino en aprender a vivir con él, en aceptar que cada desafío sería solo una oportunidad más para aprender algo nuevo sobre sí mismo. Como los lobos que se habían ido, también aprendería a seguir adelante, sin importar lo que el futuro trajera. El tiempo parecía pasar de forma diferente ahora. Cada estación, cada ciclo, parecía más cargado de significado. Warren sabía que el invierno no duraría para siempre. La primavera vendría, con su promesa de renovación. La conexión que sentía con el mundo a su alrededor era más profunda de lo que jamás había imaginado. Los cambios que había enfrentado con los lobos ahora tenían sentido en su propia vida. Reconocía que el proceso de superación, de crecimiento, ocurría de manera silenciosa, muchas veces sin que fuera perceptible en el día a día. Pero eso no significaba que la transformación no estuviera ocurriendo. Miró el horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse al amanecer, y sintió que su propio ciclo de sanación estaba lejos de concluir. La superación no ocurría de una sola vez. Era, como las estaciones, un cambio gradual, lento, pero constante. Warren no tenía todas las respuestas, pero ahora comprendía que el secreto estaba en ser paciente consigo mismo, en entender que el tiempo, la naturaleza, la vida tenían su propio ritmo. No necesitaba forzar nada. El propio proceso de vivir ya era, por sí mismo, un gran viaje de superación. A medida que los días continuaban pasando, Warren sentía que el legado de los lobos ahora estaba enraizado dentro de él. Esa experiencia había dejado huellas que jamás olvidaría. Pensaba en las lecciones que había aprendido, sobre el valor de la empatía, la conexión, el respeto por la lucha silenciosa de los otros, pero más que eso, había aprendido a respetar el propio proceso de cambio. Ya no necesitaba buscar respuestas definitivas para todas sus preguntas. Sabía que la respuesta estaba en el camino, en cada paso, en cada desafío enfrentado. Al igual que los lobos, él estaba en constante transformación y eso formaba parte de la belleza de la vida. La superación no significaba que todo sería fácil de ahora en adelante, pero sí que ahora sabía cómo enfrentar las adversidades con una nueva perspectiva. Entendía que cada momento, por más simple que fuera, traía consigo la oportunidad de crecer, aprender, seguir adelante. Ya no estaba buscando algo fuera de sí para llenar el vacío. Había encontrado ese llenado dentro de sí mismo.
Y eso, para Warren, era el verdadero significado de ser libre. Sonrió para sí mismo, sabiendo que, a pesar de todo lo que aún quedaba por venir, estaba listo para vivir, con coraje y con el corazón abierto. Warren sabía, de alguna manera, que su viaje de 1900 superación no tendría un fin, no habría un punto final, una línea de llegada. Ahora comprendía que la vida estaba compuesta de ciclos interminables de crecimiento, enfrentamiento de las propias debilidades y construcción de fuerzas a partir de las adversidades. Eso no significaba que siempre estaría fuerte o en paz. Habrá días difíciles, momentos de duda e incertidumbre, pero sabía que esos momentos formaban parte del proceso. Había aprendido a lidiar con las tormentas, tanto internas como externas, y eso, para él, era el verdadero significado de la superación. No evitar las dificultades, sino saber atravesarlas. Sintió un profundo alivio al darse cuenta de que no necesitaba ser perfecto, ni tenía que tener todas las respuestas. Al igual que los lobos, que se habían ido y regresado a la naturaleza, él también estaba en un ciclo continuo. No sabía lo que el futuro le traería, pero estaba en paz con eso. Alaska, con toda su vastedad e imprevisibilidad, ya no lo aterrorizaba. Lo veía como un lugar de posibilidades, un escenario donde podría crecer, aprender y seguir, con la confianza de que estaba en sintonía con el ritmo natural de las cosas. La vida, después de todo, siempre seguiría adelante. Y él, ahora, también estaba listo para continuar. Ahora, a medida que Warren continuaba viviendo en Alaska, sentía una conexión más profunda con todo lo que lo rodeaba. Los lobos le habían mostrado que todos los seres, humanos y animales, están ligados en un delicado equilibrio. Comenzaba a percatarse de que su propia existencia formaba parte de ese equilibrio, que él, al igual que los lobos, no estaba aislado, sino entrelazado con la naturaleza y con las fuerzas que mueven el mundo. Su viaje de superación, al cuidar de esos animales, lo ayudó a ver que todos nosotros de alguna manera dependemos unos de otros y que es en ese entrelazamiento donde se encuentra la verdadera fuerza. Cada paso que daba ahora era más consciente, más en sintonía con las lecciones que los lobos le habían dejado. Ya no veía los desafíos de la vida como obstáculos, sino como oportunidades para aprender más sobre su propio ser y sobre el mundo natural. La lucha por la supervivencia, que antes parecía un peso, ahora se le presentaba más como un flujo natural, algo que formaba parte de la vida en su totalidad. Sabía que la superación nunca sería un fin, sino un proceso continuo de adaptación, aceptación y crecimiento. Y con esa nueva perspectiva, se sentía más fuerte, más libre y más conectado con todo lo que lo rodeaba. Al mirar el paisaje a su alrededor, Warren se preguntaba, ¿será que, como los lobos, también necesitamos pasar por nuestras propias batallas para encontrar nuestro verdadero ritmo en la vida? ¿Qué significa realmente superar nuestros desafíos? ¿Es solo vencer o es aprender a vivir con lo que somos y con lo que tenemos? Sabía que esta pregunta no tenía una respuesta simple, pero también entendía que la verdadera fuerza venía de seguir adelante, incluso cuando la respuesta parecía distante. ¿Y tú, qué opinas? ¿Has pasado por algún momento en que tuviste que reconectarte con la naturaleza o con tu propia esencia para superar un desafío? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber lo que piensas. Y si te gustó la historia, no olvides dar un me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. El viaje de superación nunca es fácil, pero siempre es más liviano cuando lo compartimos.